Dios me los bendiga a todos. Espero que estén bien. Hoy quiero traerles algo a su corazón, un tema muy importante, pienso yo, porque pues a veces uno tiene que hablar también de lo que uno ha pasado, ¿verdad? Vamos a pedirle dirección a Dios, que sea Él hablando ah, por este medio. ¿Qué pasa cuando nosotros somos desobedientes ante Dios? Ah, ¿Puede Dios traernos castigo por ser desobedientes? Claro que sí. Acuérdense que Él es nuestro Padre, el que nos creó, el que fundó esta tierra. Entonces nosotros le pertenecemos a Él, nuestras vidas son de Él. Y Él puede hacer lo que quiere con nosotros y con su reino, con su mundo aquí, ¿verdad? Pero vemos muchos en las escrituras, por ejemplo, vemos al profeta Jonás. Jonás fue un profeta que Dios lo llamó, ¿verdad? A su reino, a trabajar con él, pero él fue desobediente y no lo escuchó. Había una ciudad que se llamaba Nínive. Eh, Ellos estaban en pecado, habían provocado la furia, la ira de Dios. Y Dios quiso usar al profeta Jonás para decirle que fuera a Nínive, porque él iba a destruir a Nínive en 40 días. Él no quiso, él desobedeció y ¿qué hizo? Tomó un barco y se fue. Pero Dios usó, dice la escritura, un pez grande que se lo tragó a Jonás. Y estando en el vientre adentro del pez, Jonás clamó a Dios por un perdón, porque le diera otra oportunidad. Y dice las escrituras que el pez vomitó a Jonás. Y después él entendió que tenía que ir a Nínive. Nínive era pues una ciudad, como les dije, que estaba en pecado, había pues rebalsado los límites de Dios. Pero en su misericordia Dios usa al profeta Jonás para llevar, ¿no? Ellos se pusieron, dice las escrituras, en ayuno. Dicen que todos los niños, los bebés, los animales no comieron ni bebieron y se postraron ante Dios para clamar esa misericordia de Dios. Entonces vemos ese relato de las dos. El profeta Jonás, que fue desobediente por no aceptar el llamado de Dios, y a Nínive, una ciudad que estaba en pecado y que había desobedecido a Dios también. Entonces vemos a esos dos. Tenemos también en las escrituras a la esposa de Lot, que se convirtió en sal. Dios les dio un mandato que cuando salieran de la ciudad no volvieran a ver para atrás porque iban a quedar ahí. Entonces ella pensó más en sus bienes y volvió a ver para atrás y lo que ella dejaba, y fue cuando se convirtió en estatua de sal. Entonces cuando llega la desobediencia, Dios es misericordioso. Si nosotros nos venimos y nos prostramos hacia Él y pedimos perdón y hacemos las cosas de corazón, por mí ha pasado, he sido desobediente yo ante Dios, sí, mis hermanos, sí, mis amigos. He sido desobediente y yo le pido perdón a Dios, pero quiero ponerles en su corazón que tenemos que ser nuevas personas. Dice la palabra que para entrar a los reinos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y no es nacer del vientre de nuevo de nuestra madre, porque pues para Dios no hay nada imposible, pero no es eso lo que quiere indicar las escrituras, sino que tiene que morir el viejo hombre, haber un arrepentimiento. Eh, de corazón y empezar a andar en los caminos de Dios, en la obediencia de Dios. Dice que uno tiene que ser como un niño, ¿verdad? Que el niño, pues usted le da un regaño y él los 5 minutos regresa de nuevo como si nada. Entonces nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo para poder ingresar, ¿no?, a los reinos del cielo. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Padre. Entonces a muchos decimos, pero yo estoy bien, yo no hago nada malo, pero la mínima ofensa es un pecado que el enemigo puede usar en ese momento, porque acordémonos que dice la palabra que el que no se haya encontrado en el libro de la vida, en el libro del Cordero, no podrá entrar a los reinos del cielo. ¿Por qué? Porque Dios dejó un mandato, Dios dejó una orden, Dios es de orden. Y Él mandó a su Hijo para
para que el que creyera en él nadie se perdiera. Y el primer paso de la obediencia es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y empezar a andar en obediencia, matar ese viejo hombre, todo lo que tenga que ver con pecado, todo lo que tenga que ver con el mundo es pecado ante Dios. Muchos dirán, pero si Dios dejó las cosas para nosotros disfrutarlas. Acuérdese que Dios es el que creó el cielo y la tierra. Pero también al destituir a Satanás de su reino, dice que cayó como un rayo a la tierra. Entonces todo lo que viene con pecado es el enemigo el que lo ha creado, no es Dios. Muchos dirán, pero si yo solo me voy a dar ahí una bailadita, ¿verdad? Eso no es pecado. Nínive por eso fue también queriendo traer juicio a Dios, de Dios hacia ellos. Tenemos también las escrituras de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era otra ciudad que estaba en pecado, habían robos, había un descontrol, un desorden de pecado ante Dios, que Dios sí les trajo juicio a ellos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la carne, todo lo que tenga que ver con pecado, todas esas cosas es contra Dios. Y dice la escritura, sin santidad nadie verá al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nos obliga a nosotros a ser santos. Él quiere que nosotros andemos en sus pasos. Todos cometemos errores, todos vamos a seguir cometiendo errores porque acuérdense que vivimos en un cuerpo de humano pecaminoso. Dice la palabra que hasta que seamos pues arrebatados, seremos transformados, dice, en un cuerpo incorruptible. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tener luz verde para ir a pecar. Eso no es así. Entonces yo les pongo en su corazón que hay que ser más obedientes a Dios. Dios a veces prefiere menos sacrificio que la obediencia. Entonces yo no soy